En esta hermosa noche vamos a compartir un tema muy, pero muy importante, ¿sí? Y para ese tema tan importante que es la tuberculosis, ¿sí? Vamos a tratar con la doctora, a ver, paso ya a comentarles, la doctora que es médica geriatra, ella es Mariana Rolón Sandegiacomo, ¿sí? Es directora del Programa Provincial de la Tuberculosis. Ella está en la ciudad de Posadas y la saludamos ya. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Gracias por su Buenas tiempo. noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar en Todo. contacto así con nosotros. Bienvenida. Bueno, el tema de la tuberculosis. Cuando nacemos, nos hacemos la primer vacuna, nos hacen la primer vacuna y donde esta ya comienza a protegernos de la tuberculosis, ¿sí? Y después, Sí, a medida que pasa el tiempo, ahora en estos nuevos tiempos, hay otras vacunas conjugadas que también nos protegen, nos siguen protegiendo de la tuberculosis, ¿no? Pero todo esto lo sí. voy a dejar a cargo suyo para que nos cuente, en primer lugar, qué es la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, principalmente se da en los pulmones. Es una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, que afecta tanto a los pulmones como a otros órganos. La vacuna BCG se da principalmente en los niños recién nacidos, se los da cuando la madre lo tiene, digamos, en el hospital, se va en su egreso, se va con la vacuna BCG. La BCG no le previene la enfermedad, pero sí le previene de que la enfermedad se disemine, ¿sí? Sí, En los sí. niños muy chiquitos la tuberculosis es bastante severa, Sí. así que le protege en los primeros años de vida y después le protege durante toda su vida, pero ya de situaciones más severas. Severas. ¿Cuáles son las características para reconocer a la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis, por ahí en los niños necesitan que le controle un pediatra, sobre todo si tiene una mamá o algún familiar infectado, le tiene que controlar el pediatra porque los niños por ahí no tienen tantos síntomas como lo tiene el adulto. El Sí. adulto va a tener tos durante más de 15 días, que eso es importante, que cualquier persona que tiene tos de más de 15 días consulta a su médico. Otra cosa que también genera la tuberculosis es el bajo peso, la fiebre nocturna, la sudoración nocturna. Principalmente el bajo peso es lo que más le llama la atención y lo que le hace concurrir a la consulta. Puede tener tos o no, o tos con expectoración, perdón, Sí. o no expectorar, pero puede tener tos. Otra cosa también ganglios le puede generar, que también consultan por esa situación. Y si tiene algún familiar con tuberculosis, es importante también que se acerque para hacer controles, ya que es una enfermedad contagiosa. Al ser una enfermedad contagiosa, cómo se debe hacer el control de contagio en los hogares? Bien, el paciente con tuberculosis a nivel pulmonar, que es Sí. el sintomático respiratorio, que es el que contagia, los familiares que conviven con la persona por más de 6 horas diarias, el simple hecho de hablar, cantar, toser, le genera que la otra persona se pueda infectar. Ajá. Principalmente hay que ver el estado inmunológico de la otra persona, si tiene si es oncológica o si tiene HIV, es más propenso a enfermarse, o si Ah, son mira, niños también. también. Entonces hay que ventilar bien los ambientes, la persona tiene que usar barbijo, hay que estar más en contacto con el sol, que la bacteria con el sol se destruye, Sí. así que es importante la ventilación de los lugares. Bien, y teniendo en cuenta de que es usted la encargada a nivel provincial de este área de la tuberculosis, ¿qué estadísticas hay? Porque teníamos como que la tuberculosis no estaba erradicada, pero sí estaba controlada, ¿no es cierto?, en el país,
pero después, hace un año más aproximadamente, como que resurgió algunos casos o rebrotes de casos, ¿no? Y Sí, en la provincia también tenemos casos, ¿no es cierto? ¿Qué sí, sí. porcentaje hay en la provincia de este caso? A nivel anual, aproximadamente tenemos 200 casos anuales, más o menos. Tenemos una tasa de 15 casos por 100.000 habitantes. Es una enfermedad que siempre bajan la incidencia y con el tema del hacinamiento, la pobreza, la desnutrición vuelve a aumentar. Ahora estamos teniendo un aumento significativo. Veníamos en baja y volvimos a subir un poco, pero Sí, siempre manteniéndonos dentro de los márgenes de 200 casos anuales, que digamos a nivel nacional estamos digamos, bien, porque sí, hay otras provincias que tienen más casos, sí. pero tenemos más o menos 200 casos anuales. Y en cuanto a la comunidad aborigen, por ahí hay muchas enfermedades que como que no llega, digamos, ¿no? Pero sí llamó la atención de que hubo bastante casos, me mencionaba hoy, ¿no? En Sí, una sí. charla que Eh, mantuvimos. sí, aproximadamente la media de las comunidades originarias Sí, teníamos 7 casos de tuberculosis y este año récord, tenemos 15 casos, ¿sí? mira, Y estamos tratando de intensificar con el director de epidemiología de la provincia, el doctor Jorge Gutiérrez. Intensificamos en cada pueblo, en cada ciudad, ver un referente y charlar con ellos y tener contacto más estrecho sí, y cuando pase todo el tema de la pandemia poder hacer capacitaciones a los promotores, sí, a la gente que le asiste a las comunidades y estar en contacto estrecho también con salud indígena, que estamos viendo el porqué del aumento significativo. Creemos que bueno, por ahí, por una cuestión cultural, ellos por ahí no terminan la medicación o se mudan y perdemos el contacto y también ver los contactos que ellos tienen. Por ejemplo, ahora tenemos ahí en esa zona sí. una familia de cuatro convivientes de una familia que están en tratamiento, ya terminando el tratamiento, pero esa gente a su vez tiene otros vínculos con más gente que tenemos que Sí, estudiarlos a todos. que también hay que controlar. ¿Esto Sí. sucede en algunas de las comunidades o como ellos son, en muchos de los casos también bastante nómades, o sea, se trasladan, digamos, se mudan a otra comunidad con la que ellos socializan? Y Sí, entonces ahí es un factor que puede influir en el contagio, ¿no es cierto? en la Eh, eh, diseminación, claro. exactamente. ¿Cuántas comunidades pueden estar con este problema en estos momentos? Tenemos varios, tenemos el Soberbio, Monte Carlo, El Dorado, San Ignacio, tenemos varios sectores que estamos tratando de reforzar con Sí, referentes para que puedan hacer un seguimiento, que estos sí. pacientes, a pesar de que sean nómades, tener contacto con todos los promotores para que estas cosas no sucedan y brindar toda la atención 24 horas del programa para que bajar esta tasa que está muy alta. Sí. Ahora, usted hablaba hoy del tratamiento. Mencionó la falta de cumplir con el tiempo que necesita el tratamiento. Eh, Sí. entonces, ¿qué pasa con la gente que vive en la colonia o por alguna cuestión, alguna eventualidad no puede cumplir con el tratamiento como corresponde? ¿Esto reincide, continúa, se cura a medias? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, el tratamiento son 6 meses, ¿sí? Si bien en el primer mes el paciente ya no contagia, tiene que cumplir los 6 meses para eliminar esta bacteria del pulmón porque puede dejar secuelas. El tratamiento es 100% efectivo, se brinda gratuitamente en cualquier servicio de salud. Sí, Eh, y bueno, y lo que estuvimos viendo con el tema de la pandemia,
es la falta de continuar con el tratamiento porque hay gente que por ahí no tiene acceso a un vehículo privado y Sí, tiene que tomarse un colectivo, los colectivos no están funcionando y tenemos muchos abandonos por esta razón de la pandemia. sí. Así que van a venir pacientes eh, agravados con su situación debido al no cumplimiento del tratamiento. Pero el tratamiento a los 6 meses el paciente está totalmente curado. Al Mira. mes ya no contagia. Es importante que el paciente sea detectado y cumpla su tratamiento. Bien, usted mencionó pandemia, este término que fue, lo conocimos o se intenta también la comunidad científica conocer un poco más cada día porque nos tomó realmente por sorpresa a todos. ¿Cuánto puede influir o no en el paciente con tuberculosis el COVID-19? ¿O Bueno, qué se pudo descubrir hasta ahora en ese contexto? bueno, hubo un estudio en Inglaterra que habían dicho que los pacientes con vacuna BCG, que acá es obligatoria hace varias décadas, tenían menos probabilidades de enfermarse. Igual ese estudio no prosperó, así que quedó con esos datos, Sí. pero eh, Esto, por supuesto, esto teniendo en cuenta de que no, porque estamos hablando también de misiones, ¿no es cierto? Los casos de misiones. sí, Entonces, teniendo en cuenta de que cada vez está en aumento el contagio y bueno, y si estamos también lo, con esa patología, por ahí saber, ¿no es cierto?, cuánto de gravedad o no puede llegar a sufrir un paciente con tuberculosis. Si un paciente con tuberculosis tiene el pulmón ya de por sí deteriorado, un paciente desnutrido, con bajo peso, que Sí, tiene sus problemas, entonces al contagiarse con COVID es, digamos, un factor de riesgo el paciente con tuberculosis. Lo que estamos viendo a nivel nacional es que a pesar de que haya tuberculosis con COVID, sí. pacientes como tuvimos en San Vicente, tuvimos un paciente con tuberculosis y COVID, Ah, mira. no tienen, no son letales. Si Ah, bien se contagian, pero no hubo letalidad a nivel nacional de pacientes con tuberculosis y COVID. Así que eso también se está estudiando, el por qué, tal vez por la medicación que reciben o sí. cuál será la causa. No, no hay letalidad. Bien. ¿Y cómo estamos en la cuestión de medicamentos para el tratamiento en sí? En la provincia, sí. Nosotros recibimos a nivel nacional los stocks de medicación, estamos bien, al día, ningún paciente se queda sin su medicación. Sí. Eh, lo que sí, los tratamientos consta de dos fases, una de 2 meses, que son 4 antibióticos, y una segunda fase, que son 2 antibióticos. Es una carga importante de antibióticos, pero por eso la problemática de erradicar la bacteria es muy difícil y requiere de mucha medicación. Pero a nivel provincial estamos bien para tratar a todos los pacientes que Pacientes. tenemos. Hablábamos de la BCG cuando nacemos, de la vacuna de la BCG y también de que hay otras vacunas que tienen refuerzo y en el caso de los adultos, por ejemplo, que se están haciendo la Prevenar 13 y Prevenar 23. ¿Esto Sí. tiene algo que ver con el cuidado? Claro, en los pacientes adultos, adultos mayores sobre todo, Sí, como son pacientes con un daño pulmonar, con una bacteria, digamos, le damos indicación de vacuna para sí, prevenir que haya una sobreinfección por otra bacteria. bien. Así que ese es nuestro calendario de adultos. Bien, doctora. Bueno, y en cuanto a, otra vez volviendo en general a la provincia de Misiones, ¿cuánto porcentaje de gente adulta puede estar padeciendo esta enfermedad? Y a nivel promedio, digamos, de los pacientes que estamos atendiendo, un 40% son adultos. Tenemos de 0 a 5 años un porcentaje importante de un 30%. Sí, eh, y después, bueno, a medida que van con la adolescencia tenemos otros 20% más, pero el 40% es de los adultos.
Esto ahora que los chicos no están asistiendo a la escuela, hablamos del lugar, del espacio en sí, del contexto escolar, esto por ahí entonces los cuidados se va a tomar en los hogares, ¿no es cierto? Pero en el caso de que el año que viene se vuelva a la escuela, y usted hablaba hoy de que posiblemente vaya en aumento la cantidad de casos, ¿no? Sí. Eh, No, esto va a esto no tener, se- el niño va a tener que quedarse en la casa, va a tener que, o va a poder ir a la escuela. ¿Cómo sería en el caso de los niños? Sí, con respecto a la tuberculosis no hay ningún inconveniente con los chicos Mm, que vayan a la escuela. Si bien acá es más frecuente en los adultos, esto se contagia simplemente por el hecho de hablar y sí, de 0 a 5 años no hay tanto contacto en la escuela, es más que nada a nivel intrafamiliar, que a veces mm, la mayoría que se contagian los niños. sí, Ahora con el tema de la pandemia no salen de su casa y inevitablemente se está viendo más casos de niños sí, al estar los adultos infectados. sí, sí. Bien. Bueno, doctora, hermosa su entrevista, así es que gracias por todas las respuestas, gracias por tomarse este tiempo de compartir sus conocimientos con nosotros. Un gusto, así es que Olga Reyes la saluda, mucho gusto. Muchísimas Gracias gracias. igualmente. Chao, Muchísimas chao, buenas gracias. noches. Buenas noches, gracias doctora. Bueno, y así conversábamos con la doctora Mariana, que tiene el apellido un poco difícil, vamos a leer, a ver, Mariana Rolón San de Giacomo. Así es el apellido completo de la señora, de la doctora, que ella es doctora de la gente adulto mayor, ¿sí? Pero sí tiene a cargo a nivel provincial el programa de tuberculosis en nuestra provincia de Misiones.